Bueno, lo que llamamos crisis del marxismo en general, se llama, ¿no? Tiene que ver con ciertos momentos del pensamiento marxista que tuvieron problemas de interpretación histórica que fueron cuestionados por ciertos acontecimientos. Pero lo que respecta al marxismo en general, ¿no? Sí. En toda su complejidad, sus corrientes distintas, etc., yo no creo que se pueda decir con tanta facilidad de que estamos en crisis. Yo creo que hay una corriente de marxismo, sobre todo, que está en una crisis muy grave y espero que definitiva, ¿no? Toda la corriente que estuvo vinculada a la interpretación que yo diría en parte la socialdemocracia de final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿no? Y después la línea que se siguió en la Unión Soviética, que es una evolución de ese pensamiento con una interpretación específicamente del proceso soviético y de la política mundial, muy asociada a la interpretación de Stalin, del pensamiento de Marx y sobre todo de Lenin. Esta corriente yo creo que ha cometido errores muy graves, influenciado un sector muy grande del pensamiento marxista, pero creo que ella realmente está en un momento muy crítico. Las otras corrientes del marxismo, como por ejemplo todo un llamado marxismo occidental, que se vincula a básicamente a un intento de crítica de esta otra corriente desde un punto de vista más próximo a la experiencia política occidental, considerando que Rusia tenía muchos elementos, ¿no?, de una visión más propiamente oriental. Esa corriente también, yo creo, tiene sus problemas graves. Hay una discusión muy grande de aspectos que son, yo diría, de tendencia más idealista que propiamente de análisis efectiva de procesos sociales, que el marxismo siempre ha llamado la atención para la necesidad de que los análisis sean concretos, ¿no? Esa corriente acepta muy fuertemente la hegemonía del mundo occidental sobre el resto de la humanidad y ve el desmoronamiento de la historia muy en función de esta experiencia occidental, y por eso me parece también que tiene graves problemas, ¿no? Hay un desprecio muy grande por la experiencia de lo que se llama el tercer mundo, a la experiencia del mundo colonial, por ejemplo, ¿no?, y a la problemática del mundo colonial y a la violencia de la colonización impuesta sobre este mundo. No es un tema importante dentro de esta corriente de pensamiento. También ahí yo veo una tendencia crítica, porque esto evolucionó para un campo de gran abstracción, con una gran abstracción de los procesos reales que están en marcha en el mundo. O sea, a mí me gustaría mucho que pensáramos más el marxismo en función del pensamiento del propio Marx, de su proyecto científico que quedó en el comienzo casi,
y de la aplicación de su visión del mundo a los procesos que se desarrollaron posteriormente a su muerte, pero desde un punto de vista amplio que nos permita ver estos procesos en el contexto de una historia universal, no de una historia europea, pero una historia universal que incluye la historia del mundo colonial. Por ejemplo, me parece muy desagradable que se desconozca en estas corrientes el valor del llamado marxismo oriental asiático o del marxismo desarrollado en América Latina, de ciertas corrientes de marxismo dentro de Estados Unidos incluso, ¿no? Y otros aspectos importantes en el propio marxismo, fenómeno del marxismo español, por ejemplo, hay figuras muy importantes en el marxismo italiano, etc. Entonces, cuando se habla de crisis, se está pensando en algunas cosas muy particulares, ¿no? No niego que en todas estas corrientes hay mucha diversidad, hay posiblemente muchas cuestiones que están en contradicción, etc. Pero son muy ricos los aportes traídos por este conjunto de experiencia mundial. En el proceso ruso mismo, los amigos más directos de Marx en Rusia, por ejemplo, en el primer momento, ¿no?, fueron los populistas rusos, que Marx representó en la Primera Internacional. Marx representaba a los populistas rusos. Es muy interesante eso. Que fueron los primeros a traducir el Capital, ¿no? Y fueron los primeros a discutir y buscar el Capital como instrumento de análisis de la problemática rusa, ¿no? Con muchas visiones muy importantes, ¿no?, y con las cuales estuvo de acuerdo Marx. Cuando se presentó un debate entre los marxistas ya más oficiales, más ligados a la evolución del Partido Socialdemócrata Alemán, que eran marxistas también, o se consideraban marxistas, sobre el caso ruso, donde se discutía la posibilidad de Rusia de pasar de una economía de tipo, de un feudalismo bastante propio de Rusia, para un mundo, para el socialismo, ¿no?, un cambio en dirección al socialismo, sin pasar por el capitalismo. En el primer momento Marx estuvo de acuerdo con eso. Después Engels va a decir, bueno, esto que fue una posibilidad, pero ahora ya no más, porque las comunas rusas están en destrucción por la penetración del capitalismo, y por lo tanto ya no se puede más pensar que ellas puedan servir de base a un régimen superior, etc. De cierta forma se abandonó un poco este enfoque, que era muy defendido por los populistas rusos, ¿no? Les doy un ejemplo, ¿no?, de que después, ¿qué es el marxismo? ¿Son los populistas rusos o son los socialdemócratas rusos, ¿no?, que pretendían estar representando a Marx? Y la respuesta de Marx, a Vera Zazulich, que era secretaria de Plekhanov, que le preguntó su posición sobre eso, fue más favorable a los populistas que a ellos. Entonces, es un ejemplo, no es una cosa de la que se pueda hilar totalmente un camino de análisis de lo que sea la evolución del marxismo, ¿no? Pero tenemos ahora, por ejemplo, mucha discusión sobre la cuestión del colonialismo, por ejemplo, muy grave. La ausencia de la problemática colonial en el pensamiento socialista de pretensión marxista, sobre todo europeo.